En la esquina de las calles Hermano Zamunategui y Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins se encuentra el monumento a Ramón Freire Serrano, uno de los ingenieros de los cimientos de la nueva nación. Este protagonista de la independencia de Chile fue hijo del rigor y la desgracia, huérfano de 6 años. De joven tuvo que trabajar arduamente para poder sobrevivir. Agitado comienzo de vida, que concluyó con puestos políticos y militares casi inalcanzables para quienes no eran de la élite. Quizás este poco noble origen sea razón de tanto las críticas como alabanzas que recibió de los círculos de poder de esos tiempos. Para algunos historiadores, su nombre es motivo de elogios, como Gabriel Salazar, quien lo describió como un hombre astuto, que supo rearmar al país, además de llamarlo el primer hijo de la meritocracia en Chile. Mientras que otros le acriminan una falta de carácter, la cual se debió quizá, como ya dijimos, a este noble origen y la que le dio el poder a quienes no lo merecían. Durante los próximos minutos conoceremos a uno de los artífices de la independencia de Chile y al segundo director supremo del país, entender sus motivaciones y el gran alcance de sus decisiones, analizar y contrastar tanto sus aciertos como sus errores para ser capaces de responder cómo lo marcó su juventud, cómo ascendió en la pirámide social, qué rol desempeñó en la independencia, por qué asumió el cargo de director supremo, por qué fue exiliado y la principal, ¿quién fue Ramón Freire? Ramón Freire Serrano nació el 29 de noviembre de 1787, hijo de la chilena Gertrudis Serrano y el militar español Francisco Antonio Freire, en el entonces Santiago Colonial. Un año después de su nacimiento, en 1788, Ambrosio O'Higgins asumió el cargo de gobernador del país, en lo que sería la última década del periodo colonial. A nivel internacional, Estados Unidos acababa de promulgar su primera constitución, tras un largo proceso independentista, mientras que en Europa empezaba a ocurrir la Revolución Francesa, la cual se basaba en la corriente de pensamiento Ilustración. Ramón Freire a los 6 años queda huérfano, y 10 años más tarde se traslada a Concepción, en donde trabajó como dependiente de una casa de comercio. Luego, en 1811, a la edad de 24 años, se alista en el escuadrón del ejército Dragones de la Frontera. Dicho escuadrón fue ascendiendo rápidamente por su valor sereno, la seriedad de su carácter y su adhesión a Bernardo O'Higgins, primero a teniente y posteriormente a capitán, rango con el que luchó en el desastre de Rancagua. La derrota en este combate le valió el exilio, el cual realizó en Buenos Aires, en donde se integra a la escuela corsaria del almirante Guillermo Brown, al que se considera padre de la Armada Argentina. Ya en 1816 se une al ejército de los Andes, dirigido por Bernardo O'Higgins y José de San Martín, con el cual reincorporó Talca a territorio chileno, y posteriormente Chillán y Linares. Nos encontramos en la plaza de Maipú. En este lugar, el día 5 de abril de 1818, ocurrió la denominada Batalla de Maipú, en lo cual las tropas del ejército de los Andes lucharon frente al Imperio Español. De esta batalla resultaron victoriosos las tropas chileno-argentinos, en lo que valió a Ramón Freire el puesto de coronel del ejército. Esto tras su correcta actuación como representante de O'Higgins, quien había resultado herido en la batalla anterior. Además, alcanzó el cargo del intendente de Concepción, tras la designación de O'Higgins como director supremo. La lealtad de O'Higgins no duró mucho tiempo. En 1823 se sumó a los opositores de su dictadura y encabezó un levantamiento armado con sus tropas venidas desde Concepción. Este hecho obligó a O'Higgins a abdicar de su cargo como director supremo. El 4 de abril de 1823
Ramón Freire asumió como director supremo de la República, nombrado por la Junta de los Representantes de las Provincias de manera interina. En agosto de ese mismo año fue confirmado de manera oficial por el Congreso Constituyente. El cargo de director supremo de Freire es intermitente, porque entramos en un periodo de la historia que algunos historiadores denominan anarquía, que no es una denominación que a mí en lo personal no me gusta. El término anarquía yo prefiero llamarlo periodo de formación de la República o ensayos constitucionales desde el punto de vista más institucional. Hasta ese entonces, Ramón Freire había desarrollado una exitosa carrera militar. Logró ascender socialmente, de ser un dependiente de una casa de comercio hasta llegar al máximo cargo de la nación. Sin embargo, pese a todo este éxito militar y personal, era falta de preparación política, lo que llevó, según algunos historiadores, a dejarse influenciar por hombres con diferentes posturas. El historiador de Salazar señala que Freire contó con mucha adhesión popular y que fue un gobernante de carácter democrático. Eso es lo que dice el historiador de Salazar. No todos están de acuerdo con esta afirmación. No podemos emplear el término democracia que utilizamos hoy día para referirnos al siglo XIX, donde no había ciudadanos, donde las instituciones recién se estaban formando, donde no había una práctica democrática para hablar de elecciones, de plebiscitos. No existía aquello. El mérito de Freire al asumir como director supremo fue continuar con las tareas iniciadas por O'Higgins en cuanto a asegurar y consolidar la independencia y soberanía de la incipiente nación, las que debido al tipo de gobierno autoritario de este último no se pudieron llevar a cabo. Además, logró abolir la esclavitud. La primera gran tarea que tenía O'Higgins era asegurar la independencia, lo cual más o menos cumple. Solamente le queda pendiente Chiloé, que va a ser lo que va a concretar Ramón Freire en enero de 1826, incorporar Chiloé a la soberanía nacional. Y la segunda gran tarea que O'Higgins tenía por delante, que podemos decir que no cumplió completamente, o que en gran parte quedó al debe, fue la organización de la República. Darle a Chile un gobierno estable, darle instituciones que fueran respetadas por toda la ciudadanía. Y hay historiadores que dicen que Freire aborda esa tarea, de darle a Chile instituciones de carácter democrático. Freire tuvo que responder por el préstamo que O'Higgins obtuvo de una casa comercial londinense de alrededor de 1 millón de libras esterlinas para financiar en su mayor parte la Expedición Libertadora del Perú y la organización del Estado. Lo hizo entregándole el monopolio o estanco del tabaco y el licor a una empresa privada, la empresa de Portales Sea y Compañía, del entonces comerciante y futuro ministro Diego Portales Parazuelo. Eso efectivamente no ocurrió. ¿Por qué? Porque el estanco fracasó producto de contrabando. O sea, había mucho licor y tabaco que se contrabandeaba y la gente prefería comprar esos productos que tenían a un precio muy bajísimo que el precio oficial, y por eso fracasó la gestión de esta empresa que se adjudicó el estanco y no se pudo cumplir con el servicio de la deuda del préstamo londinense. Durante su mandato se produjo la promulgación de la Constitución Moralista de Juan Egaña, 260 artículos que, según el historiador, mezclaban la moral y las leyes. La Constitución Moralista, cuyo autor es Juan Egaña, que fue promulgada en 1823, es un experimento, un castillo en el aire, como le denomino yo. Él tenía el siguiente dicho: las leyes forman hábitos, los hábitos se transforman en costumbres y las costumbres en virtudes. O sea, de la ley se pretendía llegar al ideal moral. Y eso es una falacia, porque las leyes no hacen las personas más buenas. Por eso la Constitución finalmente, Freire se da cuenta de esto y a principios de 1824 la declara abrogada, es decir, suspendida. No la deroga, pero la abroga, que es un término especial que quiere decir está suspenso, no se puede aplicar mientras tanto. En el año 1824 se produce un corte entre la relación de Chile y el Vaticano, ya que Roma desconocía la existencia de la República. Esto tras una serie de reformas de las órdenes religiosas implantadas, las que confiscaron los bienes del clero regular y no permitieron el ingreso de una misión apostólica enviada desde Roma, la que pretendía darle un carácter diplomático a la República. En 1826, Freire renuncia al cargo de director supremo ante el nuevo Congreso. En 1828 se produce la dictación de la Constitución Liberal, razón por la cual se produce un impasse entre los grupos políticos,
lo que finaliza en la batalla del Ircay. En esta batalla, las tropas conservadoras triunfan y aplican castigos a los liberales, uno de los cuales es Ramón Freire, quien parte al exilio a Perú. Un año después, es tentado para invadir Chile y recuperar la hegemonía, pero este plan resulta fallido, por lo cual los conservadores destierran a Ramón Freire en Oceanía, específicamente en Tahití. Nos encontramos en el cementerio general, en donde se encuentra la tumba de Ramón Freire, quien falleció el 9 de septiembre de 1851 a la edad de 64 años. Durante los últimos minutos hemos expuesto la vida de un personaje importante para nuestra historia, quien dio todo por crear un nuevo Chile. Entre sus proezas destacan estar presente en la mayoría de las batallas por la independencia, llegando a ser coronel e intendente. Además, fue opositor de la dictadura de O'Higgins, provocando la abdicación de este, convirtiéndose luego en director supremo desde el 4 de abril de 1823 hasta julio de 1826. Como rector supremo, ejerció un mandato intermitente. Pese a esto, su legado incluye abolir la esclavitud y consolidar la independencia, incorporando territorios en el sur de Chile, entre los más importantes. Este hombre, a diferencia de sus antecesores, gobernó con conciencia de ciudadano, uno de los únicos con semejante ética, siendo así un verdadero héroe de Chile.